En este ejercicio vamos a diferenciar lo que es referencia relativa versus la referencia absoluta. En una tabla como la que tenemos aquí en pantalla, si queremos conocer los datos de sumatoria total, pues aplicamos una fórmula, suma, coloco los elementos de criterios, cierro y le doy Enter. Y si quiero utilizar esta fórmula para el resto de requerimientos, yo voy a copiar. Excel reconoce este patrón y me cambia automáticamente el valor de las celdas. La original era D12, F12, pero en la siguiente va cambiándole a D13, F13, D14, F14, D15, F15. Esta es la referencia absoluta. Excel lo hace automáticamente y supone que como usuarios vamos a querer sumar los valores que están a continuación. Lo mismo ocurriría si lo hago en un plano vertical. Si es sumo todo lo que está aquí y cierro esta suma o esta fórmula la puedo replicar acá por la referencia relativa. Es una facilidad que tiene el programa para poder reconocer ciertos procedimientos automáticos. Ahora, hay ciertos requerimientos que me exigen otra estructura de fórmula, como por ejemplo aquí. Si yo quiero conocer cuál es el porcentaje de este valor de aquí, esta calificación dentro del universo que equivale al 30%, yo colocaría aquí una fórmula donde multiplico esta nota por el valor del porcentaje que está en la celda G18. Le doy Enter. No podría replicar por la estructura de la fórmula y aplicar la referencia relativa como el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque hay una estructura particular. Yo necesito decirle a Excel que esta celda, la G18, debe ser absoluta, o sea, debe ser multiplicada constantemente cuando yo la quiera copiar. ¿Cómo hago eso? Pues yo sombreo, le pongo F4 a la celda que necesito que sea referencia absoluta, o simplemente le pongo el signo de dólar antes de la letra que representa la columna y antes del número que representa la fila. Y le doy Enter. Con eso Excel sabe que ese valor es una constante y va a permitirme copiar sin ningún problema. Lo mismo repito acá, con este porcentaje de acá, coloco y señalo para que pueda hacer una referencia absoluta en todos los valores que me interesan. ¿Okay? Lo mismo con el resto de porcentajes. Multiplico esto por el valor de acá, el oyente, coloco, sombreo, signo de dólar antes o F4, copio y con eso ya tengo el valor que necesito. Acá es el mismo valor, el procedimiento, multiplico por el porcentaje de oyente, en este caso el valor de P18 es la referencia absoluta, y le doy Enter para que pueda. El resto pues ya es un procedimiento que hemos conocido, tendría que sumar el valor de las notas parciales ponderadas y aquí aplicaría referencia relativa para poder obtener la calificación total individual. Ahora, pasando ya a otro ámbito dentro del curso, hay ciertas necesidades de trabajar en ocasiones con texto. No es usual, pero puede surgir la necesidad de aplicar ciertas fórmulas disponibles en Excel, aunque no es un programa orientado a texto, sí nos ofrece ciertas bondades para este propósito. Vamos a seguir este procedimiento que está aquí, que básicamente se va a resumir en crear una hoja nueva, sacar los nombres que están organizados de manera un poco inadecuada, los nombres por cada columna. Yo voy a copiar esto primero aquí, de otra página para que puedan resolverse. Y en este ejercicio voy a trabajar con la opción que dice insertar texto en columnas. Si acaso no recuerdo cuál es el procedimiento, pues aquí me lo está describiendo, ¿no? Me voy a
el menú de datos y trabajo con texto en columnas. ¿Cómo hago eso? Pues separo primero las dos columnas, añado la primera columna, me voy a datos, texto en columnas, le doy siguiente, le digo, ¿sabe qué? Sepárame estos datos en función del espacio, veo que se está separando, le doy siguiente, le digo desde dónde quiero que copie estos datos y luego le doy finalizar. De esa manera cambio los datos que están en una sola columna por datos que están en dos columnas. Repito el procedimiento, texto, siguiente, espacio, siguiente, le digo desde dónde copie, le doy finalizar. Borro ya este valor que no me sirve ya para propósitos del ejercicio porque ya los tengo separados y tengo con esto ya aplicado el primer procedimiento de texto. Para los siguientes ejercicios voy a trabajar con un esquema lógico para poder entender al final lo que yo voy a dominar cuando aplique varias columnas a un requerimiento específico. En este caso quiero cambiar este nombre que está en mayúscula por minúscula, pero quiero que la primera sea mayúscula. Ustedes pueden decir, sí, eso es muy sencillo hacerlo en Word. Pero el propósito de este reto es doble. Aparte de dominar las funciones de texto, lo que queremos es que trabajemos en comprender la estructura de ciertas fórmulas o la forma general, cómo se estructuran, valga la redundancia, las fórmulas de Excel, ¿no? Por ejemplo, voy a aplicar aquí primero la función minus C, que no lo puse aquí. Minus C, yo estructuro minus C, abro paréntesis, le digo que me cambie los valores de la celda de 7, le doy Enter. Con eso ya tengo aquí aplicada la primera fórmula. Luego de eso aplico la función largo a este valor de J para saber cuántos caracteres tiene. Igual largo, abro paréntesis y copio la celda que me interesa saber, ¿no? Copio hacia abajo y ya sé que cada una de ellas tiene un número de caracteres específico. Luego, a través de la función extrae, yo voy a obtener aquí en esta columna la primera letra de cada nombre. La función extrae se estructura así, extrae, y aquí me va a pedir el texto, luego me va a pedir la posición inicial, desde donde comienza a extraer, y cuántos caracteres quiere que extraiga. En este caso, pues va a ser 1, porque es el primer carácter que empieza en la posición 1. Copio eso y obtengo todas las iniciales de la primera letra. En este caso son las iniciales de los nombres que están con minúsculas. Aplicando la función mayúscula, yo transformo estas letras en mayúsculas. Mayúscula simplemente me pide como criterio la celda o el texto que necesita transformar en mayúscula. Y para finalizar este ejercicio, utilizo la función reemplazar para reemplazar, valga la redundancia, este nombre que está todo en minúscula por un nombre que tenga la primera en mayúscula, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues me coloco aquí, le pongo reemplazar, luego le digo dónde está el texto original, está aquí en la celda I7, luego me pide cuál es el número inicial, es 1, es donde va a comenzar a reemplazar, luego me dice cuántos caracteres desea que reemplace, le digo 1, solamente la letra J, y luego me dice cuál es el texto nuevo que deseo reemplazar. En este caso va a ser el valor de la celda L7, que ya está transformada en mayúscula. Le doy Enter y arrastro hacia abajo para que todo se pueda concatenar. Esto es un ejercicio básico de funciones de texto.